bien, los errores doctrinales de los mormones. Como ustedes saben, esta gente es muy trabajadora. Ellos tienen un sistema, donde mandan a los chicos de 20 años, es como el servicio militar. Y ustedes los ven en todas las ciudades con sus bicicletitas iguales, vestiditos iguales con un cartel que dice Elder, quiere decir anciano, y Elder fulano de tal, o Elder dice. Y van recorriendo las calles y las casas y bueno, ellos hacen su trabajo son muy trabajadores, organizados, persistentes, educados en su trato. Estábamos hablando con el pastor Cabrera recién, que a diferencia de otros grupos proselitistas, los mormones, gente muy educada, altamente educada. Entonces, cuando uno trata con ellos, aunque son persistentes, uno habla a un nivel mucho más educado. Si lo agarra un testigo de Jehová, usted no sabe cómo sacárselo encima. Y son agresivos para el colmo, porque los entrenan a ser agresivos. Y saben unos pocos textos, bueno, vamos a hablar de ellos más tarde, pero quiere decir que hay diferencia. Este grupo tiene esa ventaja. Ahora, yo no pretendo enumerar todos los errores de ellos, ni tampoco todas las virtudes de ella. Estamos buscando ahora los errores, pero cada grupo tiene virtudes lindas. Estos mormones, aunque están errados bíblicamente, pero por lo menos luchan por la familia, tienen conceptos de salud claros. En ese aspecto ayudan a la gente. Pero doctrinalmente estamos hablando ahora. Tampoco yo quisiera dejar la impresión de que esto es un ataque a individuos. Esto es un ataque a un sistema, porque hay individuos dentro de la iglesia mormona, me imagino, que son fieles y convencidos que lo que creen es la verdad. Y aunque sinceramente están equivocados, por lo menos son sinceros con lo que conocen hasta que tengan otra luz. Por eso yo quiero que no creo que haya ningún mormón acá, pero en mi iglesia ya tengo algunos alumnos que no son adventistas y trato siempre de ser muy cuidadoso de no. Pero quiero decir que o tienen algún familiar que sea mormón. Cada cosa que yo digo estoy hablando de un sistema. Acá vamos a hablar del sistema de doctrinas de ellos. Por ejemplo, el error número 1. Dice que Dios se hizo a sí mismo con su esfuerzo personal. Sí. Segundo error, hay muchos dioses que organizan cielos y tierras. Perdón, yo toqué algo acá y se lío. Error número 3, los dioses tienen esposas celestiales con las que multiplican sus hijos en el otro mundo. Evidentemente Schmidt tenía una obsesión por el sexo. Era un maníaco sexual. Un individuo que no le importaba si eran casadas o solteras, si eran niñas o eran adultas. Si nosotros le hiciéramos un análisis psicoanalítico ahora, era un maníaco sexual, ¿cierto? Un adicto sexual. Error número 3, los dioses tienen esposas. Error número 4, para crear al hombre Dios vino a este mundo como Adán, con cuerpo celestial, y se trajo una de sus esposas, Eva. Error número 5, Adán es nuestro Padre y Dios, el único Dios con que tenemos que lidiar. El sucesor de Leí, nombrado por orden de Dios, fue Nefí, su hijo menor. Su clan debió luchar por siglos contra su hermano mayor, Lamán. Cristo visitó a Estados Unidos después de su... Le estoy dando así... Ustedes me entienden. Yo no estoy explicando nada de esto, le estoy dando pinceladas. Cristo visitó Estados Unidos después de su resurrección, en esos 40 días, antes de irse al cielo. Y predicó a las multitudes las bienaventuranzas.
y escogió 12 apóstoles y fundó la iglesia. Los descendientes de Nefí, por no ser fieles, sucumbieron bajo los de Lamán. Los de Lamán también eran malvados, por lo que como castigo fueron convertidos en indios con su característica de piel rojiza. No solamente era maníaco sexual, evidentemente era un racista puro, ¿no? De modo, de todo este desastre que daba hacia el año 420 a.C., un tal Mormón, que era el último descendiente de Nefi, y Mormón escribe las últimas revelaciones de Dios en el famoso libro con planchas de oro y lo entierra, hasta que, por supuesto, se le revela a José Smith en 1800 y algo, sí, 23 creo, y bueno, y ahí surge el libro del Mormón. Siglos más tarde, el ángel Mormón se aparece a José Smith para dirigirlo hasta el lugar donde están las planchas de oro enterradas y entregarle esas piedras preciosas que es el Urín y el Tumín para que pueda interpretar la escritura egipcia. Estos eventos marcan para la secta el comienzo de la era de la salvación universal. La fundación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, es el día 6 de abril de 1830, en Fayette, Nueva York. José Smith funda la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, poniendo como última regla de fe al libro del Mormón, no la Biblia, el libro del Mormón. Cuando ellos lo vienen a visitar a ustedes, los van a venir a visitar con una Biblia, pero solamente para comenzar. Le tiran el anzuelo, pero una vez que usted mordió el anzuelo, se acabó la Biblia. Es el libro del Mormón. ¿Sí? El error número 6. Encima de Adán está Jehová. Y encima de Jehová está Elohim, que es el más grande de todos los dioses, con minúscula. Error número 7. Los miembros de la raza negra son descendientes de Caín y llevan sobre sí la maldición. La esclavitud es institución divina. Error número 8. Tanto el fundador como sus colaboradores practicaban la poligamia y esta era aceptada por la secta. Entre ellos, Brigham Young tuvo por lo menos 21 esposas. Aber Kimball, que era el que estuvo con José Smith, ¿se acuerda? Tuvo 46 esposas. Conclusión. Los errores de las sectas se multiplican por la oscuridad espiritual en que viven tantas personas y por el hambre de encontrar sentido a la vida. Los mormones han crecido mucho por su tenacidad proselitista, que incluye tocar las puertas, puerta tras puerta. No podemos seguir indiferentes nosotros, como pueblo de Dios, cuando tantos van al abismo del error. Cada uno de estos que entra en la iglesia mormona es una persona que se priva de conocer el Evangelio verdadero. Entonces, en la medida que nosotros nos quedamos en las casas o no hacemos el trabajo, estos nos devoran. Entre los testigos y los mormones, ¿cuántas familias se van tras ellos? Porque hay un vacío, una necesidad espiritual en las almas. Y el primero que los recoge, ¡pum!, se los lleva. ¿Cierto? Es una tremenda responsabilidad, porque el pecar no solamente cometer un acto malo, sino no hacerlo bueno. Y nosotros hemos quedado con una comisión antes que Jesús se fuera. Y esa comisión ustedes y yo la tenemos que cumplir. ¿No es cierto? Iglesia Unificación ahora. Este señor es algo muy cómico. Yo lo conozco personalmente. Estuve en la iglesia de ellos, una iglesia en Corea. Visité algunas de las instituciones de ellos. Tengo este amigo que es de esa iglesia. Pero este es un personaje que está loco. Loco de remate. Cuando él dijo que era el Mesías,
cuando dijo que la ciudad santa no se iba a sentar sobre Jerusalén, sino en Corea, nos hizo reír a todos. Patológicamente es un individuo y es un genio financiero, ¿no es cierto? Ha mezclado el orientalismo con el capitalismo y ha hecho una mezcla, como ustedes van a ver ahora, de los confucianistas, sacó de los budistas, sacó de los nacionalistas, de los anticomunistas, de todo, y formó un paquete y salió ese paquete desfigurado que ellos tienen, ¿no? Creen que Jesús fue un fracaso al morir en la cruz y que Sun Myung Moon es el actual Mesías. Un seguidor de Moon nos escribió así: este es el tiempo en que esperamos al Mesías, que vendrá en la carne como la primera vez. Dios escogerá a otra persona diferente a Jesús, pero con la misma misión, y vivirá teniendo la inspiración del mismo Jesús para continuar la misión que no pudo completar Jesús. Creemos que ya vino, nació prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, está con nosotros y es el reverendo Sun Myung Moon. Así que él es el Mesías, de acuerdo a esta iglesia. Moon es un norcoreano nacido el 6 de enero de 1920, quiere decir que tiene ahora 85 años, ¿no? ¿O no? ¿En el 20 nació? No. ¿Qué estoy diciendo? 85 años. Su vocación espiritual, originada según él en una visión de Cristo en la Pascua del año 36, lo llevó a peregrinar por la iglesia presbiteriana, después perteneció al pentecostalismo y luego fundó su propia secta en 1951. Lo encerraron en 1948 por disturbios causados por su predicación y en 1949 volvió a la cárcel acusado de adulterio. En 1950 fue puesto en libertad por el gobierno norteamericano con motivo de la Guerra de Corea. En 1955 volvió a la cárcel acusado de adulterio y de bigamia. Después de 4 divorcios, Moon se casó en 1960 con una joven de 18 años. Ann Hak era el nombre de la mujer, a quien dio los nombres de Nueva Eva y verdadera madre del universo. Moon y su esposa serían los padres de la humanidad, sus seguidores los miembros de la familia, y quienes naciesen en la secta, los hombres puros, los sin pecado. Imagínense, hay que tragarse todo esto, ¿no? Este es el líder espiritual. Divorcio, bigamia, adulterio, infatuación, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Yo veo que algunos están plácidamente durmiendo su siestita. Qué lástima que no se trajeron una almohadita para poner. Eso sería más cómodo. No habrá mucho aire acá o yo soy muy aburrido para hablar. Una de las dos cosas. O los tengo hipnotizados a todos. Ay, Señor. Bueno, en la década fíjense lo siguiente, que en la década de los 70, Moon se mudó a Nueva York. Ahí yo ya estaba en Estados Unidos y me acuerdo, cuando él comenzó en Nueva York, compró uno de los edificios más grandes, uno de los hoteles más grandes allí, y allí hizo la sede. Y yo me acuerdo todavía de los moonistas en las calles, en las esquinas, vendiendo flores para sacar plata. Chicos jovencitos todos. Y toda la plata iba a parar allá al centro, Nueva York. Este señor Moon se presenta como el tercer Adán, como un nuevo Cristo, más sabio que Salomón y más caritativo que Jesús. ¡Qué atrocidad! Yo les digo, cuando yo estuve sentado en esa mesa escuchando estas cosas, por supuesto dichas mucho más finamente, no tan
tan crudamente como lo hago yo. De todas maneras, era repulsivo escucharlo. Éramos todos cientos de pastores ahí, y había un murmullo que era casi constante cada vez que salían con una barbaridad de estas, porque uno no se puede aguantar, pero al mismo tiempo teníamos que cumplir la promesa de que íbamos a escuchar, ¿no? Y era terrible. Sí, sí, sí. Y nos pagaban, nos daban unas comidas y unas cosas. Era un lujo todo. Ahora, y encima todavía nos regalaban dinero para que gastáramos en nuestras cosas. Yo no me acuerdo cuántos dólares, $200 a cada pastor. Eran millones que gastó ese hombre, porque no sé cuántos viajes hizo para cambiar el concepto de de los seguidores de Moon. Y cambiar las relaciones públicas, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente le falló el método, me parece, porque si antes estábamos en contra, ahora que sabemos, peor, ¿no? Ahora, refiriéndose a su patria coreana, la califica de tierra de fe. La Nueva Jerusalén es Corea y el bastión del mundo libre. Se llama a sí mismo él, rayo luminoso, del que habla la Biblia, dice él, que saliendo del oriente, Corea, viene a Occidente a realizar su obra. Fíjense ustedes lo que una mente enferma puede, o sea, hermenéuticamente es una atrocidad lo que dice. Entonces se compara él a Jesucristo que sale del oriente y se muestra en el occidente. Moon tiene una fuerza magnética en sus palabras. Saben que él no habla inglés. Siempre habla con un traductor. Yo lo escuché con un traductor. Pero tiene una fuerza para hablar increíble. Evidentemente que ha convencido a mucha gente, porque hay miles y miles de seguidores. Moon es inmensamente rico. Entre sus propiedades se encuentran compañías productoras de armas, de productos farmacéuticos, como el revitalizante ginseng. Él es el que produce, la compañía que más produce el ginseng. Y todos los de la secta de ellos toman ginseng todos los días. En serio. Dice que les da vigor, les da fortaleza y demás. Posee periódicos como el Washington Post y Nueva York también. El Hotel Yorker Hotel en Nueva York lo ha convertido en centro misionero mundial. Ese es el hotel que yo les decía. Compañías suyas son, por ejemplo, Tonga Titanic Industrial, la Korea Titanium Limitada, la Ilwa Pharmaceutical, Ilshim Handicraft y otras. Hay hoteles, periódicos de la secta de Moon también en Latinoamérica. Yo sé que en el Uruguay tienen ellos un centro muy grande. Se dice que la base de estas fortunas fueron los subsidios de algunos gobiernos que vieron en Moon un aliado en la lucha anticomunista y también los aportes de los miembros de su iglesia comprometidos a ayudar con su sangre, sus sudores y sus bienes, pues cada centavo obtenido es una victoria para Dios. Las enseñanzas de Moon son incompatibles con el cristianismo de Jesucristo. Según Moon, Cristo fue un fracasado. Según Moon, el primer Adán fracasó en el paraíso ante la tentación que el demonio le hizo por medio de Eva. El segundo Adán, Jesús, murió fracasado en una cruz. La cruz no había sido querida por Dios y los cristianos, al insistir en ella, caerían en un error, dice él. Además, como Jesús no se casó y no dejó descendientes, su obra no pudo ser afirmada plenamente. Venció en lo espiritual, pero no en lo corporal. Moon niega que Jesús sea Dios y se hacen llamar iglesia, ¿cierto? Según Moon, Norteamérica es la esperanza para el mundo, actual y futura. Es el brazo secular que ayude en su lucha contra el marxismo y contra el islamismo.
dice que el mundo necesita urgentemente una cirugía y que él es el médico. El mundo está incendiado por los odios y las violencias y Moon es el bombero. Es decir, se propone a sí mismo como la solución de los problemas de la humanidad. Es un nuevo salvador del mundo. Si ustedes lo ven ahora, es un hombre que camina con dificultad, ¿no es cierto? Es una mujer bastante más joven que él. Pero él es el salvador del mundo. Sí. Obediencia absoluta a Moon, y esto yo lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. Cuando me llevaron a una iglesita de ellos, ahí tenían el retrato de Moon lleno de velas alrededor. Ese era el altar en la iglesita. Una iglesita era un saloncito más chiquitito que esto, que no parecía iglesia. Y ahí tenían en el altar, lo tenían a Moon con velas alrededor. Y después había fotos de él y la mujer, porque la mujer también es la nueva Eva. Y, obediencia absoluta a mí. Lo que más ha movido a la indignación mundial y ha provocado declaraciones condenatorias de muchos, ha sido la seducción que este hombre ha tenido con los jóvenes. Es algo increíble. A quienes se les aleja de su hogar, se les recoge en comunas, se los pone en comunas donde no pueden tener contacto con el exterior, se les lava el cerebro y se les envía como misioneros de la secta. Y yo estuve en una de esas comunas, yo vi a este muchacho Darío que yo les había dicho, ahí metido. Y la conocí cuando tuve que ir ahí para que me dieran los boletos para viajar a Corea. Es una violación psíquica que puede llevar a la locura o al fanatismo. La obediencia exigida a los seguidores de Moon es total. Estas son frases tomadas de sus escritos. Estas frases dan la idea, ¿no es cierto? Soy un pensador, dice él. Soy vuestro cerebro. Si queréis unir vuestro esfuerzo al mío, lo haréis obedeciéndome estrictamente, porque lo que yo hago no lo hago a ciegas, es bajo el mandato de Dios. No habrá quejas ni objeciones por lo que deberá hacerse hasta que hayamos establecido en la tierra el reino de Dios. ¿Qué les parece? ¿No les gustaría pertenecer a esta iglesia? El pastor Cabrera no es tan exigente, ¿no? Ay, Señor. Esta obediencia absoluta no es en referencia a la fe cristiana revelada por Dios en Jesucristo, sino obediencia a este hombre. Ahora les voy a hablar un poquito de los matrimonios prearreglados de ellos. La obediencia total llega hasta entregar a Moon y a la organización la decisión acerca de la persona con la que deberá contraerse matrimonio. En primer lugar, es famosa la ceremonia que Moon bendice a millares de parejas al mismo tiempo. En el Madison Square Garden generalmente son los casamientos y puede haber desde 4.000 parejas hasta 7.000 parejas. Y todas ellas son elegidas por él y la mujer. Sí, imagínense cuántos errores puede haber ahí, ¿no? Además, fíjense lo que pasa después. En la ceremonia de bendición ofician juntos el señor y la señora Moon para representar, según ellos, de mejor modo a Dios, a cuya semejanza fueron hechos hombre y mujer. Los novios deben tener al menos 24 años de edad y las novias un año menor. Moon recomienda que las parejas sean lo más parejas posibles en cuanto a edad, raza, nacionalidad y formación. Y una vez configuradas las parejas, se inicia la ceremonia que ellos llaman la ceremonia del vino, y esta celebración da al nuevo matrimonio una característica de unidad que se quebranta solo cuando uno de los cónyuges sale de la iglesia o, por supuesto, comete adulterio. Esa es la única manera en que uno puede disolver el matrimonio. No habla nada de adulterio. Sí, habla de adulterio, pero quiero decir, o sale de la religión o comete adulterio, o muerte, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora vamos a otro grupo, los Testigos de Jehová. El fundador de los Testigos de Jehová fue el señor Charles Russell. Nació en 1852.
El joven Russell perdió la fe presbiteriana que había recibido sus padres mientras discutía con un ateo. Quiere decir que un ateo lo convirtió. Y un poco más tarde se unió a los seguidores de Miller. ¿Quiénes eran los seguidores de Miller? Si él nació en 1952, tiene que haber seguido a los seguidores de Miller por lo menos cuando tenía sus 15 años, diría yo, no sé. Ya la iglesia adventista estaba formada, pero había muchos milleristas que habían quedado y realmente yo no les puedo decir. Los evangélicos nos acusan de que fue adventista, pero no hay registros que revelen de que él fue un adventista, pero siguió a Miller por lo menos. Miller nunca llegó a ser adventista, ustedes sabían eso. Él nunca aceptó el sábado. Él habló de la segunda venida de Cristo, él hizo el movimiento de donde salieron todas las iglesias. La señora Juárez era metodista, sí. Otros eran bautistas, otros eran de diferentes iglesias y se formó ese movimiento. Un poco más tarde se unió a los seguidores de Miller y después de escuchar sus advertencias sobre el fin del mundo, eso le interesó muchísimo. Su fascinación con profecía lo llevó a creerse él mismo un gran profeta y a fundar en 1879 la famosa Watchtower Bible and Tract Society, la Sociedad Bíblica de la Atalaya, hoy conocida como los Testigos de Jehová. En el campo de comercio es famoso por sus falsas curas para el cáncer. Vendía unas semillitas de trigo que él decía que con eso se curaba el cáncer. Hizo millones con eso. Y hasta que finalmente el gobierno, cobrando precios exorbitantes, el gobierno por extorsión comprobó su falsedad, hizo reclamos extraordinarios y se acabó el famoso trigo milagroso que curaba el cáncer. Un mentiroso, ¿cierto? Fundador de la iglesia. Russell, sin terminar la escuela secundaria siquiera, sin estudiar teología, ni mucho menos conocer griego ni hebreo, se autodenomina pastor y llega a la conclusión de que todos los cristianos habían interpretado erróneamente la Biblia. Para remediar la situación escribió 7 volúmenes llamados Estudios de las Sagradas Escrituras. De esos estudios dice el mismo Russell, escuchen esto: quien se dirige a la Biblia solamente en 2 años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los estudios con sus citas, aunque no haya leído una sola página de la Biblia, al final de 2 años estará en la luz. Él lo dice en la revista La Atalaya en 1910. En 1874 Russell anunció la venida de Cristo. En 1874 Russell anunció la venida de Cristo en 1914. Por eso son famosos los testigos, por el anunciamiento de la venida de Jesús. Luego ellos dicen que en ese mismo año los 144.000 debían ser llevados al cielo y dar comienzo al milenio del Apocalipsis. La humanidad tendría otra oportunidad de vivir en el paraíso terrenal, según ellos. Pero la realidad fue muy diferente. Lo que en realidad comenzó ese año fue la Primera Guerra Mundial, en 1914. No dándose por vencido, Russell postergó la fecha hasta 1915 y de nuevo hasta 1918. Más tarde los testigos reinterpretaron el año 1914 como el principio de los últimos días y sus predicciones no concordaban con las de su esposa. Por lo tanto, como los dos eran profetas y no concordaban con las profecías, se divorciaron. A veces uno lee esto y para reírse, no sabe si reír o llorar. Cuando usted piensa los millones que siguen esto, a uno le da pena, le da mucha pena. Después vino un tal Rutherford, que era un juez que se convirtió a ellos y que fue el segundo presidente de los testigos. Es muy conocido él. Señor Rutherford tomó la presidencia de los Testigos de Jehová ya por 1916
y continuó con la costumbre de imponer a sus seguidores las doctrinas más insostenibles bajo el pretexto de que eran nueva luz sobre las Escrituras, procedente de Jehová, y añadió muchas prohibiciones de las que hablaremos más adelante, ya se lo voy a mostrar. En el año 1918 fue encarcelado por corto tiempo, lo suficiente para salir lleno de ira contra el clero cristiano al que hacía culpable de todas sus desgracias. Era vengativo también. Fue él quien les dio a los testigos de Jehová su carácter agresivo contra el cristianismo. Y es verdad, ustedes ven, charlan nada más que 5 minutos con un testigo de Jehová y le dan al cristianismo muy duro, muy duro. En 1931 cambió el nombre de la secta a Testigos de Jehová. Eso en 1931. Hacía a sus miembros visitar de casa en casa con un tocadisco portátil para divulgar sus discursos en esa época. Rutherford también heredó de Russell la tendencia a pronunciar solemnes profecías y fijar fechas para eventos apocalípticos. El Armagedón, hasta el día de hoy, está por llegar, insisten desde entonces los testigos. Profetizó la resurrección de Abraham, de Isaac, de Jacob y otros patriarcas del Antiguo Testamento que debía ocurrir para el año 1925, justo a tiempo para el Armagedón. Y eso ya pasó hace unos cuantos años. La preparación para su llegada fue grandiosa. Construyeron para los patriarcas que iban a resucitar una inmensa mansión en San Diego. Y por supuesto, como ellos no resucitaron, este juez se fue a vivir a la mansión y vivió el resto de sus días en esa mansión en San Diego. Características de los testigos de Jehová, organización. Su gobierno es altamente centralizado. Desde su sede en Brooklyn, donde está la sede y están las grandes imprentas que ellos tienen. El presidente de los Testigos de Jehová tiene 7 directores vitalicios, o sea que son directores hasta que mueran. Y dirigen la organización mundial con estricta disciplina. Ustedes vieron que son muy disciplinados. Cada nación tiene su director general con subdivisiones por provincias, por ciudades, por distritos. Hay más de 80.000 congregaciones o compañías de testigos, cada una generalmente al menos de 200 miembros. Se reúnen, no en iglesias, ustedes conocen dónde se reúnen, en salones del reino. Generalmente son unos edificios muy simples que les llaman ellos salones del reino, no les dicen iglesia. Tampoco tienen pastores, ellos tienen siervos. Los testigos en 1990 ya tenían 4.2 millones en 1990. Y ellos 50 años antes nada más que tenían 100.000. Quiere decir que todo esto, con toda esta historia, con todas estas... quiere decir que hay público para todos. Por eso en una iglesia cuando se levanta un rebelde, y uno dice, no, esas barbaridades que está diciendo no va a tener ningún seguidor. Desgraciadamente sí lo tiene. Es increíble, pero así es el ser humano. Y esta gente sigue ganando, pero son persuasivos y persuasivos. Y siempre van a encontrar gente en tremenda necesidad emocional, que necesita paz, que necesita algo de Dios. Y ahí es donde ellos se meten si no nos metimos nosotros primero. Muy bien, es una de las sectas de más rápido crecimiento en el mundo, aunque les parezca mentira. No tienen ministros ordenados, cada testigo se considera ministro, pero tienen por supuesto un cuerpo de ancianos o siervos que les llaman ellos. Aislamiento progresivo con el mundo exterior. Se trata de aislar a los miembros de relaciones con personas e instituciones fuera de la secta, de los familiares, de los amigos, de la lectura, del tratamiento médico normal. Ellos no tienen tratamiento médico normal como nosotros. Yo jamás hubiera podido recibir un trasplante de hígado. ¿Por qué? Porque me tenía que hacer transfusiones de sangre. Así que me hubiera tenido que morir directamente.
¿cierto? Tienen una idea muy rara en cuanto... Hay padres que han dejado morir a sus hijos, pero no les permitieron poner sangre. Se les prohíbe la Navidad, es celebración de la Navidad. Los cumpleaños no los pueden celebrar. Los días de fiesta tampoco. No pueden votar. No pueden participar de la política. No pueden servir en el ejército. No pueden saludar la bandera. Todo eso está prohibido. Extraño, ¿no? Porque de acuerdo a lo que Pablo dice, Dios ha puesto a las autoridades y les ha dado una espada para que se cumplan las leyes. Y dice que debemos obedecer a las autoridades, ¿no es cierto? Pero esta gente no, ellos viven en otro mundo. Un testigo que sea expulsado de la iglesia puede visitar la iglesia si quiere, pero nadie le va a dirigir la palabra, ni siquiera su propia familia de carne y sangre. Si es echado, expulsado, nadie más le va a hablar. Esa es la norma de ellos. Es drástico, ¿no? Terrible. Hay mucho sentido de perdón, aparentemente, ¿no? Un testigo desvalorar la vida antes del ingreso a los testigos por considerarla mala y desagradable ante los ojos de Jehová es una manera de separar al testigo de la familia, ¿no es cierto? Y vamos a seguir entonces después del recreo.